Video correspondiente a la clase de nutrientes y fertilizantes. Los contenidos que esperamos que adquieran son qué son, para qué se usan, clasificación por nutriente y por formulación de los fertilizantes, cuáles son los más usados en la zona, riesgos ambientales, qué es, cómo se hace y qué se analiza con un muestreo de suelos. Esto complementa el trabajo práctico de suelos. Y los términos que tienen que poder definir, conocer y usar adecuadamente son grado y grado equivalente, macro y micronutrientes, urea, fosfato diamónico, conceptos de movilidad en el suelo y de reposición. ¿De qué están hechas las plantas? Si miran en esta foto, vamos a ver que es un recurso natural, una pastura cultivada, pero de muchos años, invadida, digamos, por el pastizal natural, así que podemos hablar que es un campo natural. Y vemos manchones más oscuros, donde hay más crecimiento, más producción de forraje o de pasto, de materia seca, y eso se debe a la fertilidad que hay en esos sectores debido a una aplicación dirigida especialmente de urea en este caso. La urea es un fertilizante nitrogenado. ¿De qué están hechas las plantas entonces? Principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno? Son los elementos que las plantas convierten por la fotosíntesis en sus carbohidratos que van a dar origen a su estructura. La glucosa está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero además de eso tienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, silicio, hierro, manganeso, boro, molibdeno, cobre, zinc, cloro. Puede haber sodio, níquel, selenio, cobalto en las plantas y hasta aluminio. En exceso cualquier nutriente es tóxico y algunos de estos nutrientes vamos a clasificarlos que son esenciales, casi todos, y algunos no. Y algunos inclusive se clasifican como benéficos. La fitoextracción es cuando una planta retira del suelo un componente que se lo puede considerar tóxico para ese suelo por las cantidades en las que se encuentra. Es el caso del aluminio, del selenio y del cobalto, por ejemplo. Vamos a pensar en una soja de 3.000 kilos de grano. Esto es de un trabajo en particular donde se midió la cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, macro y micronutrientes que había. Si tenemos 3.000 kilos de grano, esa planta, ese cultivo tuvo 8.000 kilos de materia seca total en una hectárea. Fíjense proporcionalmente cómo están compuestos esos tejidos. Esta es la cantidad de carbono, seguida por la de oxígeno, seguida por macronutrientes, hidrógeno, y los micronutrientes es mucho menor. Ahora, ¿qué pasa si esa soja rinde la mitad? Tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno, macro y micronutrientes, también en una cantidad reducida a la mitad. Vamos a recordar cuáles son los nutrientes minerales y cuáles no son minerales. Carbono, hidrógeno y oxígeno no son minerales. Si comparamos las dos, tenemos entonces que un cultivo que creció más tiene más elementos en su materia seca, en su crecimiento, que necesitó para su crecimiento. Y en general puede haber diferencias por el rinde en la proporción en que se encuentren, pero valores constantes por kilo de materia seca o por kilo de grano. Vamos a pensar en un maíz de altísimo rendimiento. Esto es un paper en Estados Unidos donde se obtuvieron 19.300 kilos de grano por hectárea. Esto es el doble o más del doble que el promedio argentino, el doble más o menos de los valores buenos de los productores de nuestra zona. Con 19.300 kilos de grano tenían 31.800 kilos de materia seca total. Y esta es la cantidad de nitrógeno. Este área de cada cuadrado representa a escala el valor en kilos de nitrógeno o de cada nutriente en cada hectárea. Eso es lo que es el nitrógeno, esto es lo que es el fósforo, eso es lo que es el potasio. Y acá tenemos calcio, magnesio y azufre, que son los otros macronutrientes. Es decir, de todos tenemos cantidades relativamente grandes, con bastante diferencia entre el nitrógeno, potasio y el resto. Y esto es lo que representan los micronutrientes. El hierro 1,9 kilos por hectárea, manganeso y zinc menos de 1 kilo por hectárea, y cobre y boro todavía menos. En resumen, tenemos como nutrientes para las plantas los macronutrientes, que son los que se encuentran en gran cantidad: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y los micronutrientes: boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, níquel y selenio. El sodio también,
que está en algunas plantas, y el silicio, que también es dependiente de qué planta estamos hablando, cómo se lo va a clasificar, así que lo dejamos al margen. Si nos referimos a si son esenciales y no esenciales, en rojo tenemos los esenciales, con algunas consideraciones del cobalto, el níquel y el selenio. Los no esenciales definitivamente es el aluminio. Y si definimos cuáles son los minerales, tenemos todos los que están en rojo en este caso, que son todos los nutrientes menos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Si queremos ordenarlos o clasificarlos en función del origen, de dónde proviene cada nutriente, podemos ver que del aire por fotosíntesis provienen el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, del aire del suelo por fijación biológica de nitrógeno, el nitrógeno, y del suelo por distintos mecanismos que llegan a la planta, o la planta al nutriente, tenemos todos los otros, incluyendo el nitrógeno, que está de las dos vías, puede ser accesible para las plantas. Entonces tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, silicio, boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, níquel, selenio y sodio, en los casos en que estén las plantas. Ahora, la fijación biológica del nitrógeno es propio de las leguminosas. Las leguminosas son los cultivos de soja, tréboles, alfalfa, lotus, acacia y un montón de otras más, por las cuales una bacteria en simbiosis con la raíz de la planta tiene un beneficio y le da un beneficio a la planta. ¿Cuál es el beneficio para la planta? Darle nitrógeno, que estaba en el aire, en el aire que está en el suelo, cerca de las raíces, y ponerlo disponible para esas plantas. ¿Qué pasa con la movilidad en el suelo? Este es un concepto muy importante y de muy poquitos nutrientes que nos interesa que sepan. El nitrógeno es móvil, recuérdenlo, no lo olviden nunca más. El fósforo se considera que es poco móvil. Y el azufre se comporta en general como el nitrógeno, así que está más cerca de ser móvil que poco móvil. Todo esto tiene importancia en el manejo del cultivo, del ambiente y del suelo. Yo puedo definir que si algo es móvil lo puedo perder, entonces tengo que definir distinta mi estrategia de fertilización. Si el ambiente es muy llovedor, por ejemplo, entonces tengo que definir cómo voy a aplicar un producto para no perderlo porque es móvil. ¿De dónde vienen los nutrientes del suelo? Básicamente de la materia orgánica. Siempre que haya más materia orgánica y condiciones apropiadas, se va a liberar más nutrientes. Esas condiciones apropiadas son básicamente la temperatura y humedad, que van a determinar la mineralización de la materia orgánica, es decir, cuánto de la materia orgánica se degrada para liberar nutrientes. Eso está mediado por bacterias o por microorganismos, los cuales están afectados por la temperatura y la humedad. Y la aireación también. Entonces, las labranzas van a tener impacto en cuánto nutrientes se va a liberar de la materia orgánica del suelo. Pero si un suelo es pobre en materia orgánica, va a tener una capacidad de liberar nutrientes menor que un suelo rico en materia orgánica. Ahora, lo que no viene del suelo lo tenemos que aportar de los fertilizantes. Todo producto que aplicado al suelo o a la planta tiene la capacidad de suministrar directa o indirectamente los elementos requeridos para su nutrición, estimular su crecimiento, aumentar su productividad o mejorar la calidad del producto. Esa es la definición de fertilizante que estamos usando. Entonces, ¿cuántos fertilizantes voy a tener que aplicar? En general, a través de los estudios que se han hecho, y esto es válido para nuestra región pampeana, tenemos un dato que es la cantidad de nutrientes que necesitamos que la planta absorba para producir 1 tonelada de grano. Entonces, por ejemplo, vemos para maíz, nitrógeno necesita 22 kilos de nitrógeno para producir 1 tonelada de grano. 4 kilos de fósforo, 19 de potasio y así seguimos con cada cultivo en cada nutriente. Ahora, no se absorbe todo lo que está en el suelo. Hay eficiencias, es decir, si yo tengo 100 kilos de nitrógeno en el suelo, no se van a absorber los 100 kilos, porque no es una aspiradora que puede aprovechar todo lo que está. Absorberá 50%, 60%, 70% en el mejor de los casos, y eso ¿de qué depende? De un montón de condiciones que tienen que ver con el fertilizante, con el cultivo y con el ambiente. Entonces, tenemos que saber, para definir cuánto fertilizar, dos estrategias distintas que hay para definir cuánto fertilizar. Una es la del balance. Yo sé cuánto tengo en un momento al inicio del cultivo, por ejemplo, cuánto espero que me dé el suelo en el periodo de cultivo y cuánto espero que me rinda el cultivo. Entonces, si yo sé lo que me rinde el cultivo, cuánto necesito de la tabla anterior, voy a poder calcular cuánto es lo que me está faltando y eso es lo que voy a agregar. Otro criterio es el de la respuesta esperada. Si tengo
tanto nivel de, por ejemplo, fósforo en el suelo, ¿qué rendimiento del potencial voy a poder alcanzar? Es decir, ¿cuánto rendimiento de un testigo bien fertilizado estaría en condiciones de alcanzar? Para eso necesito partir del muestreo de suelos o plantas y de experimentos. El método del balance se usa básicamente para el nitrógeno y el método del fósforo es el de respuesta esperada. Acá tenemos el caso de la respuesta esperada. Para distintos niveles de fósforo Bray, que se expresa en partes por millón, estos son 10 partes por millón, o sea 10 miligramos por kilo, 10 miligramos de fósforo por kilo de suelo, ¿qué rendimiento estaríamos alcanzando en una soja? Y cerca del 90%. ¿De qué? 90%, ¿cuál es el 100%? Una parcela al lado bien fertilizada. Esos son los ensayos que se hicieron para ajustar estas curvas. Fíjense, por ejemplo, la alfalfa, cuán demandante es para alcanzar un porcentaje alto de ese rendimiento máximo posible, que está cerca en un umbral, que se llama esto, de 25 partes por millón. Cuando hacemos el balance, yo les decía, tenemos el inicial, el nitrógeno que se va a mineralizar, o sea, liberar durante el ciclo de cultivo a partir de la materia orgánica, el nitrógeno que puedo agregar del fertilizante, y entonces voy a tener todo el nitrógeno disponible para el cultivo. Eso es lo que voy a contrastar a ver si me alcanza o no me alcanza para el cultivo en cuestión, para el rinde en cuestión. El nitrógeno mineralizado va a cambiar dependiendo el estatus del suelo, o sea, cómo se encuentra ese suelo. Suelos más degradados van a tener menos capacidad de liberar nutrientes y suelos con un nitrógeno mineralizable o anaeróbico o N0 en este caso, van a tener más capacidad de liberar ese nitrógeno. Ahora, si tenemos condiciones de sequía, como yo les decía, la mineralización está mediada por temperatura y por humedad, la mineralización de un suelo de muy buena fertilidad va a estar muy reducida en relación a un suelo con buena humedad. El mismo suelo de alto nitrógeno anaeróbico va a tener distinta mineralización de acuerdo a las condiciones de humedad. Y también de temperatura. Fíjense, un cultivo de invierno, el mismo suelo me está liberando menos nitrógeno que el mismo suelo en un cultivo de verano. ¿Por qué? Por la temperatura. Entonces, ¿cuánto fertilizar? Dijimos que depende del nutriente, del cultivo y también de la actitud. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar, si yo en una cosecha me estoy llevando 18 kilos de un nutriente, ¿cómo voy a reponer en ese suelo eso que me llevé? ¿Lo dejo, lo voy vaciando al suelo? Bueno, eso sería una agricultura extractiva, una minería del suelo. Y lo que nosotros podemos pensar es que queremos mantener esa productividad para ser sustentables. Es decir, que no caiga la productividad por lo que estamos haciendo hoy. Entonces, tenemos que definir un poco en función de los precios, en función de la responsabilidad que tenemos con ese suelo, con ese producto, qué vamos a hacer con respecto a la estrategia de fertilización. Entonces, si me llevo 18, yo puedo decir, voy a poner 18, aunque no estén disponibles inmediatamente, aunque no sean para el cultivo que viene, aunque sea para mantener un balance de nutrientes en el suelo. Para eso entonces, como decíamos antes, muestro el suelo de plantas y de experimentos. ¿Y por qué de plantas? Para saber cuánto me estoy llevando en una cosecha. En el grano, con el rendimiento y la concentración del nutriente, sé cuánto me estoy llevando. Entonces, para producir 1 tonelada de grano, teníamos estos requerimientos de absorber 75 kilos de nitrógeno en el caso de la soja, para lo cual necesitamos tener seguramente cerca de 150 kilos. Y después, además de que tenemos ese valor, necesitamos saber cuánto se lleva. Entonces, 1 tonelada de soja se lleva 55 kilos de nitrógeno. O fíjense, si quieren, como en el fósforo se lleva 6 de los 7 kilos que absorbió. En el caso del azufre se lleva el 75% también, del 3 de los 4 kilos que absorbió. Entonces, conociendo toda esta dinámica, nosotros tomamos qué estrategia. O podemos ir previendo en qué se nos va a agotar el suelo. ¿Cuánto rinde un cultivo y cuánto se lleva? Entonces, acá tenemos el ejemplo de un maíz que rinda 10.000 kilos por hectárea, 14,5 de humedad, y una soja de 3.000 kilos por hectárea, a 3,5 de humedad. ¿Cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, etcétera, necesita cada uno y cuánto se lleva? Acá nos salieron las comas, son 188 kilos de N, 34 de fósforo, 162 de potasio, 34 de azufre. Y en el caso de la soja,
194 de nitrógeno, 18 de fósforo, 101 de potasio y 10 de azufre. De eso que absorbió, esto es lo que se lleva, lo que está en rojo. 128 kilos de nitrógeno, 142 la soja, 25 kilos de fósforo, 15 kilos la soja de fósforo, 34 kilos de potasio el maíz, 49 la soja y 8 o casi 9 el maíz y casi 8 la soja. Entonces, se puede concluir qué cultivo es más extractivo si sabemos que un trigo puede rendir 4.500 kilos o 7.000, estamos hablando casi del doble. Entonces, eso hace que tengamos que hacer cuentas, análisis y conocer mejor todos estos factores. Esta es una foto de una guía de nutrientes y síntomas de deficiencias en maíz. Cuando los síntomas son extremos es como se ven y cada uno puede indicar una condición de falencia o de deficiencia de un nutriente. El capítulo que tenían que leer era el de los fertilizantes químicos y minerales, pero debemos decir que existen los fertilizantes orgánicos, los cuales tienen que ser compostados o tener un tratamiento específico para poder ser usados. Los orgánicos nos estamos refiriendo a lo que es la cama de pollo, residuos de industrias, cualquier sustancia que tenga, por ejemplo, excretas de feedlots, todo eso, pero para usarlo tiene que ser usado previo un proceso para reducir la carga bacteriana o el riesgo de que los nutrientes tengan una fácil lixiviación. Y en los temas que teníamos en el capítulo están las clasificaciones, la compatibilidad, acidez, grado y grado equivalente, historia de los fertilizantes, el uso, que el nitrógeno se usa más que el fósforo, ustedes vieron de cuánto se extraía de uno y de otro, cuánto necesita el cultivo absorber de uno y de otro, que en trigo y maíz se usan más que en los otros cultivos, y después la dosis, forma y momento de aplicación. Principalmente, lo que usted tiene que hacer énfasis es en conocer que los fertilizantes se pueden clasificar simples, mezclas físicas, complejos, en fluidos, líquidos o gaseosos o sólidos, y una clasificación que es muy útil para nosotros es si son nitrogenados o fosfatados. Respecto de las MPM, tenemos que son las mejores prácticas de manejo para los fertilizantes y tienen 4 ejes. Uno es la fuente, es decir, qué fertilizante uso. Otro es la dosis, cuántos kilos o litros por hectárea uso. Otro es la ubicación, si lo pongo al lado de la semilla, o por debajo, lo pongo al voleo, lo pongo en el surco. Y otro es el momento de la aplicación, si cada día aplico un poquito o aplico todo junto en un momento. ¿Qué significa todo esto? Nosotros, conociendo y aplicando las MPM o las mejores prácticas de manejo, vamos a tener la mayor eficiencia en el uso de estos recursos. Y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando, por un lado, la eficiencia ambiental, de no contaminar, no generar excedentes, y por el otro lado, la eficiencia económica, es decir, que tengamos un retorno por cada kilo que estamos aplicando en el sistema. ¿Qué cultivos tienen una gran necesidad de nutrientes? ¿Cuáles son esos cultivos? ¿Y cuáles tienen una gran necesidad de fertilización? Principalmente, acá tenemos, soja se fertiliza básicamente con fertilizantes fosforados, es esta parte naranja. Maíz con nitrogenados, luego con fosforados en proporción. El trigo, la cebada, lo mismo. Las pasturas en general nitrogenados y así seguimos con los otros cultivos. Fíjense que la soja, por ser leguminosa y hacer fijación biológica de nitrógeno en general, no se fertiliza con fertilizantes nitrogenados. El maíz, trigo y todos los demás cereales, sí. Entonces, vamos a aclararlo y pasarlo en limpio. Trigo, cebada y maíz se aplican fertilizantes nitrogenados seguro, el girasol dependiendo del caso. Y en los fosfatados se aplica a todos los cultivos porque tenemos un estatus nutricional de fósforo relativamente bajo en nuestra región pampeana. El potasio, que es el tercer nutriente, macronutriente, con altas deficiencias en otras partes del mundo, en nuestra zona no ocurre eso, excepto en casos muy contados. ¿Qué otros nutrientes empiezan a tener deficiencias en la región pampeana? El azufre y el cloro en trigo, el azufre y el zinc en maíz, el boro en girasol, el azufre en soja. Entonces tenemos que ir ajustando nuestras estrategias de fertilización. ¿Cuál es el fertilizante nitrogenado más difundido en la región para los cultivos extensivos? La urea. ¿Y cómo se expresa?
46, 0, 0. ¿Esto qué representa? 46 es el porcentaje de nitrógeno, 0 es el porcentaje de fósforo, el segundo lugar, y 0 es el porcentaje de potasio, que es el tercer lugar en esto, que es el grado del fertilizante. En el fosfato diamónico, que es el otro fertilizante muy utilizado y que es un fertilizante de base fosfatada, nos aporta fósforo, ¿qué tenemos? Este es el grado equivalente. Tenemos 18% de nitrógeno, 46% de pentóxido de fósforo y 0 de potasio. Si este grado equivalente lo queremos expresar en grado, es el nutriente, es decir, tenemos 18 de nitrógeno, porque se expresa como nitrógeno, 20 de fósforo y 0 de potasio. Estos 46 de pentóxido es lo mismo que 20 de fósforo. Esto es el grado y este es el grado equivalente. ¿De dónde sale esa relación o cómo convierto 46 en 20 o 20 en 46? Y porque la masa molecular del pentóxido de fósforo son 2 por 31 gramos más 5 por 16, 142 gramos. De eso tengo un 44% de fósforo porque tengo fósforo 2. Y entonces 46% de pentóxido, si yo tengo 100 kilos de pentóxido, 44 de fósforo, en 46 de pentóxido voy a tener 20 de fósforo. Y como les decía, el grado equivalente se expresa en números enteros, sin el decimal. Una última consideración muy importante. ¿Qué pasa con el ambiente? Nosotros podemos tener pérdida de nutrientes del propio suelo. Agotamos nuestro suelo y eso es degradación del suelo. Eso es un efecto ambiental que nos puede estar ocurriendo. El otro efecto ambiental que no solo nos ocurre al suelo donde nosotros estamos considerando, es cuando estamos contaminando, por ejemplo, aguas subterráneas o aguas superficiales. Entonces, ¿dónde va a ocurrir con más frecuencia? En los nutrientes móviles, pero muchas veces hay excedentes de otros nutrientes y a veces cuando hay erosión, cuando hay movimiento de esos nutrientes por algún motivo, se produce contaminación por nitrógeno, fósforo, por alguna otra cosa, en otro lugar de donde nosotros estamos haciendo la acción. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad con el cuidado del suelo y con el cuidado del ambiente en general, toxicidad. Así que espero que hayan podido comprender esta clase de nutrientes y fertilizantes donde vimos estos temas. ¿Qué son los nutrientes? ¿Qué son los fertilizantes? ¿Para qué se usan? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son los más usados en la zona? ¿Qué riesgos ambientales pueden tener? Esto se refiere más a los nutrientes que a los fertilizantes. ¿Qué es, cómo se hace y qué se analiza con un muestreo de suelos? Que ya lo vimos en la clase anterior. Y los términos que tienen que haber o esperamos que puedan comprender son grado y grado equivalente, macro y micronutrientes, urea, fosfato diamónico, los conceptos de movilidad en el suelo y de reposición. Y finalmente que puedan relacionar esta clase con las anteriores de suelo, tiempo y clima y con las que vendrán, por ejemplo, la de labranzas, buenas prácticas agrícolas, forrajes y algunas más. Muchas gracias.